Jóvenes, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Vamos a iniciar la clase del día de hoy hablando un poco sobre la contravención. Dice, jóvenes, que la contravención es una figura que se utiliza más que todo en el derecho administrativo. La contravención se le denomina contravención, o sea, contravenir, cuando por parte de la persona hay una falta de colaboración hacia el Estado, una omisión, por ejemplo, en el campo tributario, omitir la presentación de una declaración, o llegan los auditores tributarios a su empresa y no colaboran con ellos, o sea, no es como una dejación por parte del contribuyente hacia las autoridades, pero que no significa una violación a derechos fundamentales de las personas, sino que va más que todo enfocado hacia el incumplimiento de una orden del Estado, pero que no significa que sea un delito, sino que simple y sencillamente son aquellas órdenes que no se respetan o de alguna forma no se cumplen, pero no significa que por eso estamos nosotros llevando a cabo una figura antejurídica, sino que simple y sencillamente no acatamos las órdenes administrativas, no penales ni de otro tipo. Dice la teoría que para que surja la contravención, no es necesario que la expresada situación de hecho haya sido provocada o querida por quien aparece en conflicto con la norma. ¿Por qué? Porque muchas veces no es un error. Muchas veces se trata de un error que cometen las personas y que derivado de este error son sancionadas. ¿Por qué? Porque han contravenido una norma, pero una norma de tipo más que todo administrativo. El diccionario jurídico argentino, que es un muy buen diccionario, dice que en relación a qué hay con los delitos, las contravenciones, en donde nos encontramos, dice el diccionario jurídico argentino que entre crímenes, fíjese, crímenes, dice delitos y contravenciones, esta diferencia o división que hay entre actos que contravienen de alguna forma alguna norma, proviene del derecho francés, dice, porque de acuerdo a la gravedad de la amenaza que recibe el Estado por parte de la persona, así se puede calificar en ese momento, por lo menos, entre crímenes, delitos y contravenciones, o sea, reconociéndose el crimen como lo más grave, lo peor que puede hacer la persona, y la contravención como una falta de colaboración, una omisión, pero que no significa que haya una intencionalidad, a diferencia de los delitos que están tipificados en los códigos penales. De ahí surge la palabra contravención, y que son solamente aquellas situaciones que comete el ser humano y que son sancionadas, pero dice la doctrina, con una pena correccional. Sin embargo, el crimen, dice, conduce una pena aflictiva. O sea, la diferencia entonces es que la contravención, pues es una situación administrativa. Le llaman de policía porque así se le denomina teóricamente a las infracciones administrativas. Y el delito, pues, es sancionado con una pena correccional, porque recordemos que se crea la teoría, más que todo de Carrara, dice que la prisión es para que personas se corrijan y salgan a la sociedad para involucrarse dentro de ella. Y el crimen, pues, es algo más grave, como por ejemplo los delitos de sangre, que se le denominan, que son todas aquellas situaciones que atentan contra la vida de las personas. Sin embargo, dice que ninguno de los ensayos realizados llega a demostrar de modo incuestionable la existencia de diferencias intrínsecas en relación
al delito y al crimen en sí. Ahora, la contravención siempre queda de lado porque la contravención es eminentemente administrativa. El tema que estamos hablando entonces es el ilícito tributario, jóvenes. Así se le denomina al tema que estamos tratando el día de hoy. En relación al ilícito, el diccionario también jurídico argentino establece que es ilícito, dice, todo hecho o acto contrario a la ley. Simplemente. Todo lo que hagamos nosotros que contravenga una ley es algo ilícito. Puede ser que la actitud de nosotros que está contraveniendo una ley es una ley administrativa. Es ilícito, ¿por qué? Porque la norma nos está ordenando hacer algo, o nos está ordenando no hacer algo, o nos está ordenando hacer o dejar de hacer, y no la estamos cumpliendo. Entonces es contrario a la ley, pero administrativa. Los actos ilegales dan división de nulidad, dice, excepto que la ley proporcione una solución distinta. Por ejemplo, ¿cuál es la solución que proporciona el Código Tributario en relación a cuando nosotros, por ejemplo, dejamos de pagar un impuesto, no hacemos la declaración? Pues hay una sanción que de alguna manera afecta nuestro patrimonio o nuestra economía. Dice también el diccionario jurídico argentino que aquello que no es permitido ni legal ni moralmente tiene un significado en consecuencia más amplio que ilegal, ya que lo que no está permitido prácticamente está prohibido por la ley, dice. O sea que aquí está lo que establece el artículo 5 de la Constitución, ¿verdad? Que todo lo que no está prohibido está permitido. Aquí lo vemos contrario, o sea, lo que no está permitido está prohibido. Esa es la definición, jóvenes, del diccionario jurídico argentino en relación al ilícito en general. De ese ilícito vamos a entrar al tema de las infracciones y delitos, porque hay que diferenciar. Recordemos que ya no estamos en 1810, en que se creó la doctrina de los crímenes, de los delitos y las infracciones, sino que estamos en la doctrina del siglo XXI, que establece que hay delitos y hay infracciones. Las infracciones corresponden al ámbito administrativo tributario. Están establecidas todas en el Código Tributario cuál es la infracción y cuál es la sanción que corresponde a esa infracción. Los delitos, sin embargo, corresponden al mundo del derecho penal. Rodríguez Lobato nos dice en relación a estos delitos, infracciones, dice el que todo hecho o omisión descrito, declarado ilegal y sancionado por una ley es ilícito. Sea un delito o una infracción, simplemente es ilícito. La diferencia entre uno y el otro es el bien jurídico tutelado. En el caso del delito hay un bien jurídico tutelado, en el caso de la infracción no hay propiamente un bien jurídico tutelado, pero sí es la omisión o la falta de cumplimiento de una norma que no nos va a traer aparejado una pena, sino que una sanción. Giuliani dice que la falta de pago de los tributos en tiempo y forma adecuados constituye una infracción punible, dice Giuliani. Entonces, jóvenes, en relación al ilícito tributario, se ha discutido mucho si estamos nosotros ante una teoría antagónica o ante una teoría unionista. Quienes dicen que abogan por la teoría unionista dicen que los delitos y las infracciones en materia tributaria están dentro del mismo campo. O sea que no hacen una separación, sino que dice contra materia tributaria, el ilícito es infracción o delito, pero al fin es ilícito tributario. Y los que abogan por la teoría antagónica dicen que no, señores, dice, estamos ante mundos diferentes.
Cuando nosotros estamos hablando de las infracciones tributarias, nos estamos refiriendo al campo eminentemente administrativo. No hay un bien jurídico tutelado, sino que solamente hay una omisión o falta de cumplimiento de una norma administrativa. Por lo tanto, no podemos confundir y unir esto como que esto es un delito, porque lo que sucede es que simple y sencillamente se está incumpliendo una norma administrativa que no trae aparejada una pena, sino que una sanción. Y los que establecen que estamos dentro de lo mismo dicen, no, es lo mismo, ¿verdad? Estamos ante delitos tributarios. Y otras personas dicen que no. En ese contexto, Rodríguez Lobato dice que la infracción es todo hecho o omisión declarado ilegal y sancionado por una ley, ya lo dije anteriormente. Y Giuliani dice que la falta de pago de los tributos en tiempo y forma adecuados constituye una infracción punible. Entonces, jóvenes, nos tenemos que centrar en relación al tema que estamos tratando, que es el ilícito tributario. Así, en Guatemala nosotros tenemos la teoría unionista o la teoría antagónica. ¿Cuál es la que se aplica aquí en Guatemala? Porque los diferentes países han ido adoptando ya sea la teoría antagónica o la teoría unionista, dependiendo de su estructura jurídica. Así es como van identificando estas dos figuras tan importantes del derecho tributario. Recordemos que estamos hablando eminentemente del derecho tributario, no del derecho en general, porque si estuviéramos hablando del derecho en general, estamos en el campo administrativo, infracciones y sanciones, estamos en el campo penal, delitos y penas. Pero como estamos en un área del derecho muy específica, muy especial, como es el derecho tributario, surge entonces la duda en relación a la figura del ilícito tributario, que no existe en otras áreas del derecho, porque cuando hablamos del derecho penal, el ilícito es un delito. La comisión de un ilícito, dice, es un delito. Sin embargo, cuando estamos en el área tributaria, jóvenes, mucho ojo, tomen en cuenta esto, estamos hablando del ilícito tributario en el que nos vamos a colocar en la teoría unionista o la teoría antagónica, pero estamos específicamente en el ámbito tributario. Sáenz de Bujanda, sí, es citado por Carlos Giuliani Forró en su libro, dice que albergamos la convicción de que las infracciones no criminalizadas, o sea, cuando no estamos hablando de un delito, no son en el mundo del derecho, dice, nada sustancialmente distinto a las infracciones tipificadas como delitos o faltas. Fíjense que aquí el maestro Fernando Sáenz de Bujanda dice que hay infracciones para el criminalizadas e infracciones no criminalizadas. Cuando modificaron los artículos 358 A, B, C y D y E del Código Penal, jóvenes, se habló mucho de la criminalización de la infracción tributaria, porque prácticamente muchos hechos o actos que eran propios del campo administrativo los convirtieron en delitos tipificados en el Código Penal. Por eso es que el maestro Fernando Sáenz de Bujanda, derivado de el debate que surgió a raíz de si estamos en la posición antagónica o la posición unionista, él se refiere de esa forma, dice infracciones no criminalizadas. O sea, infracciones no criminalizadas son las eminentemente administrativas y las criminalizadas son los delitos. En ambos núcleos de infracciones concurren idénticos rasgos definidos, dice el maestro, y son también las mismas razones que pueden invocarse como fundamento de su existencia. O sea que se encuentran dentro de una norma establecidas tanto los delitos como las infracciones. Efectivamente, dice el maestro, toda acción o omisión tipificada como infracción, criminal o no, y aquí dice estamos hablando en el mundo del campo tributario y no importa si estamos hablando de un delito o de una infracción, consiste en una transgresión, dice, al orden jurídico, y en este
en este último párrafo, pues sí tenemos que coincidir con lo que dice el maestro Fernando Sáenz de Bujanda en relación a que, ya sea delito o ya sea infracción, es una transgresión al orden jurídico. ¿Por qué? Porque si es un delito, pues naturalmente es algo mucho más grave que trae como consecuencia un proceso penal y la aplicación de una pena, y si estamos dentro del ámbito administrativo, pues la consecuencia es un procedimiento administrativo que trae un castigo que es una sanción, que puede ser una multa, o por ejemplo en el cierre de negocios. Siempre son transgresiones al orden jurídico, solamente que unas son graves, como los delitos, y otras pues no son graves, como las infracciones. Sin embargo, hay consecuencias en ambos campos. El Código Tributario ha establecido en el artículo 69 que las infracciones son toda acción u omisión. Si tiene su Código Tributario, por favor, subrayelo, porque dice que es toda acción u omisión que implique violación de normas tributarias de índole sustancial o formal. Cuando el legislador legisló el artículo 69 del Código Tributario, estableció muy bien que toda acción, que nosotros llenemos mal el formulario a propósito, que utilicemos facturas que no están debidamente autorizadas, cualquier acción de este tipo, simplemente no hagamos la declaración en tiempo, es una violación a las normas tributarias de índole sustancial o formal. ¿Qué significa esto? Que estamos dejando de pagar impuestos que deberíamos de pagar, o no presentamos la declaración en tiempo, que es algo formal, presentar la declaración, pero a veces las dos cosas van unidas y a veces separadas. Simplemente no presentamos la declaración porque algo sucedió y ya no dio tiempo a llenar el formulario y hacer la determinación, o estamos dejando de pagar tributos que deberíamos de pagar. Constituye, dice el artículo 69 del Código Tributario, infracción sancionable por la Administración Tributaria en la medida y con los alcances establecidos en el Código y en otras leyes tributarias. O sea que prácticamente aquí nos están hablando simple y sencillamente del ámbito administrativo, no del ámbito penal, sino que nos estamos quedando dentro del procedimiento administrativo de infracciones de tipo tributario establecidos en el mismo Código Tributario. Y para esto es interesante, y jóvenes, esperaría que tengan su Código Tributario, que subrayen, porque el artículo 70 del Código Tributario es uno de los artículos más importantes en relación al ilícito tributario. El artículo 70 del Código Tributario establece la competencia en materia tributaria y dice que cuando se cometan delitos tipificados como tales en la ley penal, o sea, está el auditor tributario, está haciendo la revisión de una contabilidad o del pago de los tributos de una persona y advierte que esta no es una infracción, sino que esto podría ser un delito tipificado en el Código Penal. Y entonces el auditor tributario ya no sigue conociendo, sino que lo traslada al Ministerio Público para que el Ministerio Público sea el que establezca si hay la comisión de un delito o no, y si hay la comisión de un delito presente la respectiva demanda en el Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero. Acá entonces nosotros en Guatemala es la posición antagónica, si se dan cuenta, porque ya no conoce la Superintendencia de Administración Tributaria, que es el órgano administrativo tributario, sino que se abstiene de seguir conociendo y traslada el expediente al Ministerio Público para que éste determine si hay la probable comisión de un delito y presente su respectiva demanda. Continúa en el artículo 70 del Código Tributario estableciendo que cuando se presuma, dice, la existencia de un delito, la Administración Tributaria deberá denunciar. O sea, ya no se puede quedar el
auditor tributario por la documentación pensando que hace, sino que dice deberá denunciar inmediatamente el hecho a la autoridad judicial penal competente, o sea, en este caso el Tribunal Administrativo Tributario de aduanero, o sea, tiene que poner de conocimiento del órgano penal competente, que en este caso es el Ministerio Público, que después lo trasladará al Tribunal Penal Tributario de aduanero, sin perjuicio, dice, del cobro de los tributos. Y esto es importante. Jóvenes, se advierte que se cometió un delito. El hecho que se traslade al órgano jurisdiccional penal no significa que no se tenga que pagar el impuesto, sino que más aún se confirma que se debe pagar el impuesto, y eso no significa que no se mantenga el proceso penal tributario. O sea, que el hecho que paguen o no paguen igual no limita que no pueda seguir el proceso. En este caso tan sonado del B410, algunas de las empresas que fueron denunciadas o incluidas, podríamos decir, en el caso B410, algunas pagaron ya los impuestos, pero el que hayan pagado los impuestos no significa que no continúe el proceso penal contra estas empresas. Porque establece el artículo 70 que el pago del impuesto defraudado por el imputado, o sea, en este caso que se convierte en imputado, no lo libera de su responsabilidad penal. Esto es importante, jóvenes, porque muchas veces se puede llegar a creer que como ya llegamos a los tribunales penales, vamos a pagar el impuesto en el tribunal penal, ya no va a pasar nada, pueden empezar los contribuyentes, no. Paga el impuesto y sigue el proceso. Es importante que que ustedes lo tomen muy en cuenta, porque puede llegarse a creer que no es así y que con eso ya termina el problema. No, desafortunadamente, jóvenes, en materia penal tributaria, el problema continúa aunque se pague el impuesto. Dice también este artículo 70 que el juez contralor de la investigación en los procesos en que se discutan obligaciones tributarias deberá permitir, dice, que los abogados designados por la SAT se impongan en las actuaciones. O sea, que en el proceso penal tributario están, jóvenes, el juez, el imputado, el Ministerio Público por mandato de la ley, está la Procuraduría General de la Nación, está también forzosamente los representantes de la Superintendencia de Administración Tributaria y los abogados del contribuyente que se ha convertido en este momento en imputado. Seguimos observando que nuestra legislación se posicionó, valga la redundancia, por la posición antagónica. Veamos el artículo 90. El artículo 90 del mismo Código Tributario establece la prohibición de la doble pena. Y es interesante, jóvenes, porque eso significa, y no se puede conocer, la SAT un procedimiento administrativo tributario y el Ministerio Público un proceso penal tributario sobre el mismo caso, porque entonces habría una doble pena y esa está prohibida por el Código Tributario. El artículo 90, que se denomina non bis in idem, dice: si de la investigación que se realice aparecen indicios de la comisión de un delito o de una falta contemplados en la legislación penal, la administración tributaria se abstendrá de imponer sanción. O sea, no solamente, jóvenes, se impone de seguir conociendo, o sea, ya no toca el expediente, sino que lo traslada al Ministerio Público, sino que además no va a imponer sanciones. Porque si impone sanciones, estaremos ahí ante una doble pena que está prohibida por el Código Tributario. Y procederá, dice, a hacerlo de conocimiento de la autoridad competente, o sea, el Ministerio Público. No obstante lo anterior, si el imputado efectúa el pago del impuesto defraudado, ello no lo libera de la responsabilidad penal. Y eso es lo que les mencionaba anteriormente, jóvenes, el hecho de pagar
el impuesto no significa que por pagar el impuesto ya no haya una persecución penal, no. Y va a seguir existiendo la persecución penal porque el hecho delictivo tipificado en el Código Penal ya se cometió. La Corte sí. O sea que literalmente, aunque por ejemplo, una agencia, digamos, de travel, que son famosas ahora, ¿verdad? Que de repente le encuentran un delito y que estafó a muchas personas que compraron. No tiene que ser tributario. En este caso es un delito del orden común, no es un delito tributario. Por eso tenemos que tener muy claro que estamos ante una figura independiente del derecho penal en general, sino que estamos ante una figura del derecho del ilícito tributario que puede ser o un delito o una infracción. O sea que a la SAT no le interesa para sus funciones si estafó a 1,000 personas o estafó a 2. A la SAT lo que le interesa es si no pagó si defraudó a la Superintendencia de Administración Tributaria, porque ese es el asunto del caso B410, que lo que estaban ellos era viendo el delito tributario. Y ahí, revisando, se dieron cuenta que había delitos de corrupción que son más graves. Pero eso fue una situación de causalidad, o sea, no se buscaba una verdadera casualidad que ellos hayan encontrado que habían delitos de corrupción porque ellos se estaban centrando en el delito tributario específicamente. O sea que aquí fue una coincidencia nada más, pero no que sea así, forzosamente que el delito tributario esté de la mano con otros delitos del orden común. De todas formas, en este caso de los delitos del orden común, la SAT no tiene relación, no ni siquiera presenta denuncia ni nada de eso, sino que son las personas que se ven afectadas. Licenciada, entonces si la persona, digamos que le encuentran esa falta tributaria, pero si ellos la pagan, o sea, si pagan la falta tributaria, que durante muchos años no tributaron al Estado o a la SAT, digámoslo así, ¿qué pueden hacer? ¿Que ya no tienen ningún problema? No depende. Depende, Si es un delito, aunque a la cárcel. Sí. Evasión de impuestos, cárcel, ¿no? Sí. Si es un delito, no. Si es una infracción nada más, pues paga los impuestos que no pagó en tiempo y forma y se terminó el problema, ¿verdad? Pero sí, me había leído de una empresa que traía trailers y esas cosas y nunca pagó los tributos. Entonces ya después cuando le investigaron a esta empresa de que ellos compraban trailers, furgones y todo eso, nunca pagaban sus tributos y ya debían casi 5 años o 6 de tributo. Entonces clausuraron la empresa por completo hasta que pagara todos los tributos. Creo que eran no sé cuántos millones de quetzales. Bueno, no es tan así, ¿verdad? No es tan así porque recuérdese que acá primero tiene que existir un procedimiento administrativo para establecer si hay una deuda tributaria y también se tiene el derecho a la prescripción, que aunque fueran 5 o 6 años los que debieran, sí, no habían cobrado los 2 años anteriores, solamente podían fiscalizar 4 años, más de 4 años no, porque prescribió el derecho de la SAT y la obligación del contribuyente, o sea, hasta 4 años pueden revisar. Sí, es cierto. Gracias, Lick. Sí, en el expediente 2066-2020, la Corte de Constitucionalidad se manifestó en relación a esa forma en que se encuentra estructurada en Guatemala el delito y la infracción tributaria. Dice, esta Corte determina que las consideraciones realizadas por la autoridad impugnada en el acto reclamado, por medio de las cuales justifica que en congruencia con los artículos 70 y 90, que fueron los que vimos anteriormente, antes transcritos, está obligada a abstenerse de conocer el recurso de revocatoria debido a la presentación de una denuncia penal contra la amparista y que derivado de ello está limitada para pronunciarse al respecto.
contienen el asidero legal correspondiente, razón de que se está llevando a cabo el debido proceso y la contribuyente podrá ejercer su derecho de defensa dentro de este. O sea, en este caso, lo que sucedió en este caso fue que estaba el proceso, había un proceso administrativo, planteó el recurso de revocatoria, ya no le notificaron del recurso de revocatoria, planteó un amparo para que lo notificaran de la revocatoria, y cuando plantea el amparo para que le informen sobre la revocatoria, le dicen que ya no hay revocatoria, que se abstuvieron de seguir conociendo la revocatoria porque presentaron la denuncia penal de defraudación tributaria. Entonces, en este caso, cuando plantea el amparo, la contribuyente, le dicen, bueno, es que ya aquí establecemos que hay una infracción y hay un delito. Entonces, hasta que no se conozca el resultado del delito, no podemos seguir conociendo el recurso del revocatorio. Dentro del mismo expediente, la Corte dijo lo siguiente: no está de más puntualizar, dice que si bien la denuncia penal fue presentada con posterioridad a la emisión de la resolución que confirmó los ajustes que le fueron realizados y que por ello la autoridad cuestionada se abstuvo de conocer el recurso contra esta decisión, ello no significa de manera alguna, dice, que tales ajustes queden firmes. ¿Por qué? Porque se está dilucidando el caso ya en el campo penal. Mucho ojo con estos jóvenes cuando ustedes estén en su ejercicio profesional. Hay que saber muy bien si hay la probable comisión de un delito y todavía no ha llegado una revisión. Es mejor que pague los impuestos, porque pagados los impuestos, pues naturalmente la SAP no va a seguir investigando. El problema es cuando se han cometido delitos y adicional, delitos de defraudación tributaria, quiero decir, no otro tipo de delitos. Y además no se pagan los impuestos, pues naturalmente en algún momento la Superintendencia de Administración Tributaria va a proceder a revisar la contabilidad del contribuyente, y si establece que hay un probable delito, aunque haya un procedimiento administrativo, se va a quedar el procedimiento administrativo estancado, podríamos decirle, hasta que no se dilucide todo el tema penal. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no pueden haber dos procesos diferentes, uno administrativo y un judicial, sino que o es administrativo o es judicial. El problema cuando es judicial es que es penal. En este caso es penal judicial. De ahí entonces que hay una clasificación de las infracciones. Las infracciones pueden ser infracciones sustanciales o materiales. Y infracciones sustanciales es no pagar el impuesto. Pero no quiere decir que esté cometiendo un delito, sino que simple y sencillamente no pudo pagar el impuesto. Pero no utilizó facturas falsas, no hizo ninguno de los actos establecidos en el Código Penal, pero no pagó el impuesto y por lo tanto, pues hay una infracción a el sistema tributario administrativo, y pues tendrá que pagar el impuesto con su debida sanción. Y estos son el caso de los sustanciales o materiales, que significan que el pago del impuesto que no se realizó en el tiempo y forma. También están los formales, que muy bien los tiene contemplados el Código Tributario, que son infracciones por no cumplir con deberes formales, como lo hemos manifestado ya tantas veces. Por ejemplo, no dar aviso a la Administración Tributaria de cambio de dirección, no actualizar los datos de inscripción del contribuyente, pues se cambia el representante legal y no se avisa que se cambió el representante legal, pues aquí hay se tiene el contribuyente 30 días para dar el aviso del cambio de representante legal, y si no lo hace, pues va a tener una sanción de 50 quetzales por cada día, a partir del 31 día, hasta 1,500 quetzales. O sea, es formalidades que tenemos que llevar a cabo, como no llevar los libros de contabilidad al día, como no haber autorizado los libros, otro tipo de infracciones formales que no implican un delito, sino que lo que implican es una falta de cumplimiento
como decíamos al principio de la clase, de deberes administrativos, pero que no hay una intencionalidad de apropiarse de un dinero que es producto de los impuestos, sino que simple y sencillamente hay una omisión del cumplimiento de la obligación tributaria. La relación entre las infracciones y las sanciones. Rodríguez Lobato, que es uno de los estudios más importantes de la materia tributaria, dice que depende del tipo de infracción, así será el tipo de sanción. ¿Por qué, jóvenes? Porque una infracción no presentó las declaraciones, pero no tenía movimiento. Ay, claro que hay una infracción ahí, pero la sanción, ¿cuál es? Una multa por no haber presentado las declaraciones, que a lo más que puede llegar son 150 quetzales. Gradualmente, diariamente, son 15 quetzales hasta llegar a 150 quetzales, porque no era una infracción grave y por eso la sanción tampoco es grave. Ahora, muy diferente es cuando la infracción es no haber pagado el impuesto que se tenía que pagar. Cuando se paga el impuesto, pues ya la sanción es más drástica, porque la multa va aumentando constantemente conforme los días van pasando. Nosotros acá en Guatemala podemos agregar que la relación para nosotros más estrecha que entre las infracciones y sanciones es que una es consecuencia de la otra. O sea, la consecuencia de una infracción tributaria es el pago de una sanción, cumplimiento de una sanción, que puede ser pago de una multa o, en el peor de los casos, el cierre del negocio. Por ejemplo, es una infracción no entregar facturas. Lo encuentra el auditor tributario, levanta el acta y le cierran el negocio. Esa es más estricta, podríamos decir, pero porque el hecho es más grave. No dar las facturas quiere decir que nos está cobrando el IVA y que nos está pagando el IVA. En ese sentido, tendríamos que analizar lo que establece el artículo 71 del Código Tributario en relación a las infracciones tributarias. El artículo 71, aquí yo se los traigo hasta desglosado, miren, jóvenes, porque nos detalla muy bien cuáles son las infracciones en materia tributaria. Dice que una de las infracciones es el pago extemporáneo de las retenciones. Recuérdense que hemos hablado mucho en clase de las retenciones. Retención de impuestos sobre la renta y retención de IVA. O sea que teníamos que pagar las retenciones y se nos olvida y un mes después nos damos cuenta que no pagamos las retenciones, pues esa es una infracción de tipo tributario que trae aparejada una sanción. La mora, ¿qué es? Actualmente que con el paso del tiempo no se cumple con la obligación de tipo tributario, hay una demora para el Estado del cobro de estos recursos y por lo tanto es una infracción también, porque esa demora afecta los ingresos para el Estado y los gastos públicos. La omisión y el pago de los tributos, o sea, no es que estemos cometiendo un delito, sino que simplemente omitimos pagar el impuesto. Se pasó la fecha del pago del impuesto, por ejemplo, impuesto de circulación de vehículos. 31 de julio, 30 de septiembre, perdón, era el último día. 1 de octubre ya había una omisión. Entran ustedes a su RTU, tiene omisiones. Pregunta si tiene omisiones, si tiene omisiones. Esa también es una infracción de tipo tributario. La resistencia a la acción fiscalizadora también es una infracción. El incumplimiento de las obligaciones formales, todas las que existen dentro del Código Tributario o de las leyes tributarias en específico, también son obligaciones formales, y todas las demás que encontramos dentro del Código o las leyes tributarias específicas que nosotros no cumplamos son infracciones tributarias. Ojo, jóvenes, son infracciones, no son delitos. Ahora, estamos en el campo de las infracciones, nos pasamos al campo de los delitos. Ya cuando esta acción
u omisión del contribuyente, derivado de esa línea que divide la infracción y el delito, comete un delito. El delito en el campo tributario es conocido como toda acción o omisión penada por la ley, en completo cumplimiento del principio de legalidad, que establece, según los juristas romanos, nulo crimen sine lege. O sea, no hay un delito si ese delito no está tipificado en la ley. Y de ahí que antes de que se modificara el Código Penal, todos estos actos que se encuentran contemplados hoy como delitos en materia tributaria eran simples infracciones. Desde el momento que se reforma el Código Penal y se incluyen estos 4 delitos, más en el 271 el delito de defraudación mediante informaciones contables, en ese momento, entonces todo lo que antes era solamente infracciones se convierte en delitos. Por eso dice, resulta irrelevante el intento de averiguar una noción sustancial de delito, como puede ser en otras épocas al delito natural, pues hoy en día el delito es aquello penado por la ley. Resulta evidente que la ley penal no puede ser arbitraria y a la vez castigar respondiendo a criterio exclusivo de poner a prueba a los ciudadanos, sino que pretende la defensa de bienes jurídicos tutelados concretos. ¿Y cuál es el bien jurídico tutelado en materia tributaria, jóvenes? ¿Cuál creen ustedes que es el bien jurídico tutelado en materia tributaria? Jóvenes, ¿cuál será el bien jurídico tutelado en materia tributaria? ¿Patrimonio, licenciado? Sí, los recursos públicos. O sea, el dinero que necesita el Estado. Es el bien jurídico tutelado. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo con presentar las declaraciones para los impuestos, y el bien jurídico tutelado es el recurso público que necesita el Estado. Los elementos del delito común, y eso ya lo saben ustedes, esto no es nuevo para ustedes, está la tipicidad, o sea, tienen que estar tipificados en el Código Penal u otro código que puede existir, el delito. Y el delito tributario, pues para que sea delito tributario, tiene que estar tipificado en el Código Penal, como ya lo vimos nosotros anteriormente en los artículos 358 A, B, C y D del Código Penal, en que se tipificó muchos de los actos que no eran delitos se convirtieron en delitos. ¿Por qué? Porque lo decidió tipificar el legislador en su momento. La antijuricidad, que como ustedes muy bien saben, es contravenir la norma establecida, porque hay una norma que se debe respetar, y cuando contravenimos esa norma hay una actitud antijurídica, que esa conducta de la persona llega hasta lo penal. Desde el momento que se tipifican los delitos de defraudación tributaria y defraudación aduanera, todo lo que antes no era antijurídico, ¿por qué? Porque era propio del ámbito administrativo, se convirtió en antijurídico. Por lo tanto, esa antijuricidad que existe dentro del campo penal es aplicable también al campo penal tributario. Recuérdense muy bien de separar. Esto es el penal, esto es lo administrativo y esto es lo penal tributario. En un momento se puede sentir que se unen los dos, sin embargo, tiene sus diferencias. Y lo que es el resultado al final es la pena, naturalmente. La pena que va a imponer el juez y después el magistrado, si se apela, en relación al delito de defraudación tributaria. Bollis, citado en el Diccionario de Derecho Argentino, define la pena como el mal que el juez inflige al delincuente. Dice, jóvenes,
es el mal que el juez inflige a los delincuentes, pero porque el delincuente ha infligido un mal a la sociedad en general, a causa del delito, dice, para expresar la reprochabilidad social con respecto al acto y al autor. O sea, viene el juez, le infringe este mal al delincuente, porque es un reproche social que se le hace al delincuente por el acto que llevó a cabo, que es un delito. Después de decir que el principio de retribución es el que mejor refleja el contenido y la naturaleza de la pena, la define como un mal combinado e infligido al reo dentro de las normas legales, o sea, porque está permitido por la ley. Le imponen una pena de prisión de 6 años. Dice, para la persona que se va a ir a prisión por 6 años, es un dolor, pero es un dolor que según el diccionario jurídico argentino, que toma la teoría de Borlis, dice pues es necesario porque lo establece la norma, porque hay un mal cometido por parte de la persona que ha delinquido y la única forma que se encontró para reintegrar el orden jurídico injuriado es darle este castigo al delincuente. Así es como lo define el diccionario jurídico argentino, que Borlis también así lo manifestó, aunque las teorías modernas lo ven de otra forma, ya no lo ven como un mal que se le hace al supuesto delincuente, sino que como una forma de reinsertarlo hacia la sociedad, y por eso se va preso, porque ahí, en teoría y entre comillas, lo van a reinsertar a la sociedad, cosa que pues, desafortunadamente en nuestro país no sucede. Las penas, según la teoría tributaria, son graves o menos graves, o sea, aplicables a las faltas. Aquellas penas graves son, por ejemplo, la prisión, que es una de las penas más graves. En Guatemala recordemos que no tenemos ni la pena de muerte ni la cadena perpetua. Sin embargo, la de prisión es considerada una pena grave para un delito. Y las penas leves o menos graves aplicables a las faltas son otro tipo de penas que regularmente quien conoce ese tipo de penas son los juzgados penales de turno, ¿cómo se llama? De paz, que ponen a las faltas le imponen una pena porque es un juzgado penal, pero que es menos grave, o sea, afecta más que todo la economía porque es una multa a cualquier persona, no solamente dentro del campo tributario. Ahora, dentro del campo tributario, podríamos considerar este tipo de penas al cierre de negocios, porque recordemos que el cierre de negocios no lo conoce un juzgado civil, no lo conoce un económico coactivo, contencioso administrativo, no lo conoce un juzgado de paz penal, no uno de primera instancia, no, de paz penal. ¿Por qué? Porque es una falta, porque es una infracción no haber entregado las facturas, pero como está tipificado como ambiguamente, quien conoce es el juzgado, no de primera instancia, sino que de paz penal, pero es penal. Y sin embargo, jóvenes, fíjense que utiliza el procedimiento civil dentro de un juzgado de paz penal. Así es de ambiguo en algunos momentos, y por eso en algunos momentos nos podemos perder si estamos ante este ilícito tributario, ante una infracción o ante un delito. Las penas sí las tenemos claras y las sanciones también. Y tenemos las penas principales y las accesorias. Recordemos, jóvenes, que estas penas accesorias son todas aquellas que vienen después o a la par de una pena principal. Por ejemplo, en el campo del ilícito tributario en sí, el delito tributario, recordemos que puede haber también la inhabilitación, puede haber también que
que a una persona le puedan cerrar su empresa porque lo condenan a la pena de cárcel por la comisión de un delito de defraudación tributaria. La pena principal entonces sería la prisión, la pena accesoria, pues la inhabilitación, como suele suceder. Y así encontramos entonces que tenemos penas principales y accesorias también en materia tributaria. Y vamos a pasar también a seguir viendo siempre dentro del ilícito tributario, jóvenes, cómo se explica el ilícito tributario. Porque a raíz de la duda que ha surgido y en relación al ilícito tributario se ha preguntado cuál es la naturaleza real del ilícito tributario. Y tenemos para tratar de resolvernos la teoría cualitativa. La teoría cualitativa, según García Domínguez Miguel Ángel, dice que si el delito, cuando se comete el delito, atenta directamente contra derechos subjetivos de los ciudadanos, al violar principios morales de derecho natural que la norma jurídica protege, entonces estamos ante un delito, un delito penal, un delito tributario. Pero aquí lo que califica es la calidad de la situación y las consecuencias de la situación. Por ejemplo, por eso les preguntaba yo a ustedes cuál creen que es el bien jurídico tutelado en los delitos tributarios, y son los recursos del Estado. Entonces dice, bueno, es que está produciéndole un daño a una persona en particular o a quién. Porque esa es la teoría cualitativa, calificar si este delito, el daño que ha causado es tan grave como, por ejemplo, cuando se atenta contra la vida de las personas, cuando se atenta contra la seguridad de las personas, pues es mucho más grave que cuando no pagó impuestos. Usted sí, dañó los recursos del Estado, pero probablemente fue muy poco lo que defraudó y el impacto no es tan grande como, por ejemplo, atentar contra la vida de las personas, en relación a la teoría cualitativa que establece la calidad del hecho que se está cometiendo. A diferencia, dice, de la infracción en la que el hecho ilícito lesiona la actividad de la administración, porque esta administración que hace sus planes de gobierno a favor de los gobernados se ve afectada en su funcionamiento porque no pagan los impuestos. Entonces estamos ante una situación que hay que calificar en sí cuál es el impacto del ilícito tributario en relación al delito y en relación a la infracción, como lo dice la teoría cualitativa. Tenemos también la teoría cuantitativa, que a diferencia de la cualitativa, es en relación a las conductas en sí, que lleva a la persona a cometer el ilícito tributario dependiendo de la conducta, si nos colocamos en un delito o una infracción. Dice la doctrina que para la diferenciación solo se debe tomar en cuenta su grado de peligrosidad para la conservación del orden social. Entonces, si usted no paga una multa, ¿está afectando la conservación del orden social o no? Si usted comete una infracción, no. Incluso si comete un delito tributario, depende del tipo de delito, puede ser peligroso o no. Por ejemplo, la defraudación aduanera podría entrar dentro de una especie de peligrosidad, pero no en sí por el contrabando, sino que puede venir productos peligrosos, porque como no han pasado el proceso de la internación en Guatemala, no han sido analizados y por lo tanto puede conllevar una peligrosidad para toda la sociedad en general. A diferencia de la infracción, que solo se trata de una violación a reglas de poca importancia, dice. ¿Por qué? Porque no pagó el impuesto. ¿Por qué? Porque no lo determinó bien, porque se equivocó cuando
determinó el pago del impuesto y la calculó. Ahí esas son las diferencias de la teoría cualitativa. Y la teoría legislativa, que esa es más puntual, porque es el legislador. El legislador, cuando redacta la norma penal tributaria, establece que esto es un delito, como lo vimos ya en los artículos del Código Penal, y decide que esto es una infracción, porque es el legislador el que está legislando y está creando las figuras tributarias administrativas o penales, es de que se trate. Entonces, aquí está de forma tal vez más clara cómo podemos conceptualizar. Está el sujeto, que es la persona, y está la norma. El sujeto lleva a cabo un hecho generador que en la norma está contemplado como hecho imponible. Cuando esta persona contribuyente, que es el sujeto, lleva a cabo el hecho generador, van a haber consecuencias jurídicas tributarias. Y está, por ejemplo, los derechos del Estado. Viene el contribuyente, paga sus impuestos, esos derechos quedan satisfechos, los derechos del Estado. Ahora, del otro lado, hay obligaciones que no cumple, porque son obligaciones que tienen que llevar a cabo, son obligaciones propias del sujeto pasivo y no las cumplió. Entonces estamos ante ¿qué? ¿Cuál es la consecuencia? Puede ser una infracción o puede ser un delito. Depende de los hechos analizados y también las consecuencias jurídicas. No podemos encontrar ante una infracción o ante un delito. Y para esto podemos utilizar las teorías, la cualitativa, la cuantitativa y la legislativa. Tal vez la más fácil de contemplar es la legislativa porque está en la ley. Este ilícito tributario es delito. Nos vamos por la vía penal. Este ilícito tributario no es delito. Entonces nos vamos por la vía administrativa. Los elementos del ilícito tributario, jóvenes, hay un hecho punible, que esto no es un hecho generador, sino que el hecho generador se convierte en un hecho punible, porque por parte del contribuyente hay una acción típica, porque está tipificado en el Código Penal que esto es un delito, que va a afectar al bien jurídico tutelado, que es el patrimonio del Estado, o sea, esos recursos que necesita el Estado y que según la misma Constitución Política de la República son parte del patrimonio del Estado, porque dejó de pagar en todo o en parte los tributos que tenía que pagar y que le adeuda al fisco, y priva de los principales recursos al mismo Estado, porque al no pagar sus impuestos, esos recursos no están ingresando a la caja pública del Estado y por lo tanto no lo puede utilizar para satisfacer las necesidades públicas como educación, salud. Los sujetos activos, fíjense que aquí hay una conversión, jóvenes, y los que son sujetos pasivos en materia tributaria, ya en el ilícito se convierten en sujetos activos, porque son los que están llevando a cabo el hecho ilícito, ya sea este hecho ilícito una infracción, o sea, este hecho ilícito un delito. ¿Por qué? Porque este sujeto pasivo, que se convirtió en sujeto activo en el ilícito, es el obligado del cumplimiento de las mismas obligaciones tributarias, valga la redundancia, como deudores solidarios o por representación, como ya lo vimos como sujetos pasivos. Cuando se trata de infracciones, pues naturalmente tiene que tomarse en cuenta y utilizarse el Código Tributario. Cuando se trata de delitos, pues se utilizará el Código Penal y por lo tanto los resultados son totalmente diferentes. Si es una infracción, el Código Tributario, pues hay un procedimiento administrativo y paga su sanción, su multa. Ahora, ya cuando entramos dentro del campo de lo penal, donde hay ilícitos, pues ya la situación se le complica a este sujeto pasivo que se convirtió en sujeto activo. El concepto delictual de evasión. Fíjense, jóvenes, que acá nosotros tenemos dos figuras.
que solamente son utilizadas en los foros, seminarios en materia tributaria, que es la figura de la elusión tributaria. La figura de la elusión ya la hablamos, sin embargo vamos a recordarla. Es utilizar la ley para pagar menos impuestos. A esto se le ha denominado ingeniería fiscal, planificación fiscal, se le ha dado infinidad de nombres. El nombre original es elusión, no evasión, sino que elusión, porque igual está pagando menos impuestos, pero porque está utilizando las mismas leyes para pagar menos impuestos, como por ejemplo en el impuesto sobre la renta. En el impuesto sobre la renta hay dos formas de pagar el impuesto sobre la renta esenciales. Una, la declaración por el impuesto sobre la renta anual, que tiene pagos trimestrales, pero que usted va a utilizar todos sus ingresos menos todos sus gastos, la diferencia, el 25% paga. Y la otra forma es el régimen simplificado, en el que mensualmente va a pagar un 5 o un 7% del total de sus ingresos. Depende de los gastos que la persona tenga, pero además del tipo de negocio que tenga o de dónde provienen sus recursos, va a utilizar la que más le convenga. Y a eso es a lo que se le puede llamar elusión tributaria, porque usted puede escoger. Y si usted puede escoger, va con el experto y le dice, mire, ¿cuál de los dos regímenes yo me puedo inscribir? Por ejemplo, como la figura del pequeño contribuyente. Se le podría denominar también elusión tributaria porque usted está escogiendo dónde pagar menos. Pero para eso el mismo legislador ha establecido diferentes regímenes, tanto en el IVA como en el impuesto sobre la renta, para que las personas paguen adecuadamente lo que les corresponde. Y sin embargo se le llama elusión tributaria. También tenemos el elemento subjetivo, dice que es el dolo, la culpa, reconocido dentro del derecho penal en general, porque está utilizando el patrimonio del Estado para sus propias satisfacciones personales y no está pagando los impuestos, pero no porque no tenga que pagarlos, sino que porque se está quedando con esos impuestos. En relación a ese elemento subjetivo, en relación al ilícito tributario, más que todo en materia penal, Héctor Villegas escribió lo siguiente, dice, defrauda por ausencia de dolo quien considera que tiene el no pago o pago disminuido de un tributo por considerar que no existe materia imponible, por creer que está encuadrado en una exención. Y esto, jóvenes, es muy común que se piense que, por ejemplo, la economía informal está exenta al pago de tributos, porque la misma ley del impuesto al valor agregado establece que las compras menores de 100 quetzales dentro de los mercados cantonales, que sea de la canasta básica, está exenta del pago del IVA. Entonces puede ser que la venta sea de 1,000 quetzales, que no esté dentro del mercado cantonal, sino que fuera y no sea la canasta básica, pero cree que está exento porque está en el mercado, aunque esté fuera del mercado y aunque no cumpla todos los requisitos. Por eso dice el maestro Villegas que pues no es que lo quiera defraudar, sino que piensa. Por eso es que hay señales que no es así, que las excepciones están contempladas dentro de las diferentes leyes, pero es la explicación que el maestro da en el evento subjetivo, que es perdonable, en este caso dice, pero no en los demás. Cuando ya se sabe que lo que se está haciendo hay una culpa, hay un dolo en relación a lo que el contribuyente está llevando a cabo. Y los elementos objetivos claros, jóvenes, están en las leyes. Código tributario, código penal, la ley aduanera. O sea, hay varias normas en las que podemos encontrar cuáles son estos elementos objetivos, o sea, lo tipificado en la ley.
Está tipificado como un delito, es un delito. Está tipificado como una infracción, es una infracción. O sea, no hay mucho donde confundirse porque debemos acudir a la normativa para establecer si estamos ante un delito o estamos ante una infracción. Y para eso es necesario conocer muy bien la normativa en materia tributaria. Y también tenemos dentro de ese elemento objetivo la ley contra la defraudación y el contrabando aduanero. ¿Cómo se extingue este ilícito tributario, jóvenes? Porque todo se extingue. Se extingue la vida, se extingue un montón de cosas, pues también el ilícito tributario también se extingue. La infracción, pues si es una infracción que tiene como consecuencia el pago de una multa, cumpliéndola, o por prescripción, o por condonación. Depende de cómo se va a manejar este tipo de infracción y para eso tenemos que ir en relación a la infracción, ahora el delito. Jóvenes, el mismo Código Penal establece en su artículo 101 cómo se extingue la responsabilidad penal. Por muerte, dice, del procesado, del condenado. Esto también aplica para el marco tributario penal. Por amnistía, en Guatemala, pues no existe la amnistía. O sea, por lo menos yo no he visto que amnistíen a los condenados. Por perdón del ofendido, pues difícilmente la SAT lo va a perdonar a usted que no pagó el impuesto y que defraudó al fisco. Porque que no haya pagado el impuesto tal vez se lo puede perdonar, pero no que defraude al fisco por prescripción que naturalmente está contemplada en el Código Penal como prescribe los diferentes delitos o tal vez podríamos decir lo más típico, el cumplimiento de la pena. Cumplió su pena, se extinguió. ¿Por qué? Porque usted ya cumplió su pena. Entonces, por cualquiera de estas causas, según el Código Penal, se extingue la responsabilidad penal. Otras formas, en el ilícito tributario, jóvenes, es muy importante la prescripción. La prescripción, jóvenes, aplica dentro de lo administrativo y aplica también dentro de lo penal, porque las dos normas establecen el campo del derecho penal, establece cada uno de los delitos cómo prescribe. Depende de cada delito, depende de la pena que se va a imponer a este delito, así prescribe el cumplimiento de esta pena. Ahora, en el campo puramente administrativo, el artículo 147, 146, 147, 148 establecen el tema de la prescripción en materia tributaria administrativa. ¿Qué es la prescripción? ¿Es un medio de defensa del contribuyente? Sí. Extiende el cumplimiento de la obligación o derecho, porque también el derecho. Por ejemplo, jóvenes, un contribuyente que le tengan que hacer una devolución de crédito fiscal puede prescribir su derecho si no lo hace en los 4 años también, igual que al SAT. También le prescribe el derecho al contribuyente. Y es el sujeto pasivo el que debe aplicar la prescripción. Y la extinción de la responsabilidad. Aquí los tenemos, artículo 75 del Código Tributario y artículo 101, 105, 107 y el 101 del Código Penal. Así encontramos solo la figura de la extinción de la responsabilidad, jóvenes. Y aquí el artículo 75 del Código Tributario establece la extinción de la responsabilidad, pero en infracciones, no en delitos. Tenemos que separar muy bien porque son parecidos. Porque si nos damos cuenta, acá, ¿cómo se extingue la responsabilidad en materia tributaria? Por muerte del infractor, exoneración con donación, que en materia penal no es así, sino que es por muerte del infractor, sí, pero también puede ser por amnistía, y aquí en Guatemala no existe la amnistía, sí existe la exoneración, más no la condonación por prescripción y los demás casos contemplados en el artículo 55 del Código Tributario. Y estos 2 artículos, jóvenes, son importantes para ustedes.
la responsabilidad personal. El Código Tributario establece la responsabilidad por infracciones tributarias es personal. O sea, no puede trasladarse a otra persona. Usted es el sujeto pasivo, usted es el contribuyente, usted es el responsable y usted no puede trasladarle a una persona, a una tercera persona, ni aunque esa persona sea su empleada. Mucho ojo. El dueño del negocio, el contribuyente, le delega a una tercera persona que cumpla por él las obligaciones tributarias y esta tercera persona no lo hace. El responsable es el contribuyente. ¿Por qué? Porque según el artículo 77 del Código Tributario es personal la responsabilidad. No se puede trasladar a otra persona. El artículo 78 establece los eximentes de responsabilidad y son la incapacidad y el caso fortuito o fuerza mayor. En relación al caso fortuito o fuerza mayor, recordemos los jóvenes que se tienen que justificar. O sea, se entraron los ladrones, se robaron toda la mercadería, por eso no se pueden pagar los impuestos. Claro, se entiende. O una catástrofe, un incendio, cualquier situación de la naturaleza, pues también es un eximente. Pero otro tipo de eximentes no hay. Bien, jóvenes, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Los veo el viernes. ¿Sí? Que nos vemos el viernes, Lick. Sí, nos vemos el viernes. Así es, nos vemos el viernes. Bien, jóvenes, el 19 son los exámenes finales. O sea que la otra semana todavía tenemos clases nosotros. Presenciales nos tocaría. Presenciales, de la licenciada. La otra nos toca presencial. Sí, la otra semana nos toca presencial. La otra semana vamos a ver el contencioso administrativo y el económico coactivo. Y con eso terminamos las clases. ¿Y el examen final que viene? ¿Solo esto que vamos a ver o...? Pero esto que vamos a ver es bastante. Porque... O sea, solo eso. Es esto que vamos a ver. Es la aplicación de todo lo que hemos visto durante todo el semestre. Y ya dentro de ya los procesos, tanto el contencioso administrativo como el económico coactivo. Así, jóvenes, que nos vemos el viernes. Gracias, licenciada. Feliz noche, licenciada. Gracias a ustedes. Buenas noches, Lida. Buenas noches.